Puedes estar comiendo bien, mantener un peso saludable, incluso recibir comentarios como «te ves en forma». Y aún así, estar desarrollando prediabetes sin darte cuenta. Suena contradictorio, pero ocurre todos los días. De hecho, muchas personas descubren que tienen niveles elevados de glucosa cuando ya llevan años en ese proceso silencioso, sin síntomas claros, sin señales evidentes, solo una cifra en un examen que cambia todo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo alguien sin sobrepeso, que aparentemente hace las cosas bien, termina en el mismo camino que alguien con hábitos descuidados? La respuesta está en algo que casi nadie te explica, porque no se ve, no se mide en el espejo, y muchas veces ni siquiera aparece en los chequeos básicos. Para entenderlo, tenemos que dejar de pensar en el cuerpo como una simple cuestión de peso, y empezar a verlo como lo que realmente es, un sistema complejo, adaptable y silencioso. Porque el problema no empieza en lo que comes, empieza en cómo tu cuerpo responde a lo que comes, y ahí es donde todo cambia. Imagina por un momento que cada vez que comes, tu cuerpo libera una hormona clave, la insulina. Su trabajo es sencillo, o al menos así debería ser. La insulina toma la glucosa que circula en tu sangre y la lleva hacia las células, donde se convierte en energía. Es como una llave que abre la puerta para que el azúcar entre. Pero con el paso del tiempo, esa llave empieza a fallar. No porque desaparezca, sino porque las cerraduras dejan de responder. Esto es lo que se conoce como resistencia a la insulina. Y aquí viene el primer punto importante. Esta condición no depende únicamente del peso corporal. Puedes tener un peso completamente normal, y aún así, tener células que ya no responden correctamente a la insulina. Es decir, la glucosa se queda circulando en la sangre, sin poder entrar. Tu cuerpo detecta esto y responde produciendo más insulina, más esfuerzo, más presión, más compensación. Y durante un tiempo, funciona. Los niveles de azúcar pueden mantenerse relativamente estables. Te sientes bien, no hay señales de alarma, todo parece estar bajo control. Pero por dentro, el sistema ya está empezando a desgastarse, y ese desgaste es silencioso. Ahora bien, ¿qué es lo que provoca que una persona sin sobrepeso llegue a este punto? Aquí es donde la mayoría se equivoca, porque durante años nos han enseñado a asociar la prediabetes únicamente con el exceso de grasa visible, pero la realidad es mucho más profunda. Existe un tipo de grasa que no se ve, no está debajo de la piel, no cambia tu apariencia, pero es mucho más peligrosa. Se llama grasa visceral y se acumula alrededor de los órganos, especialmente en el hígado y el páncreas, dos estructuras clave en el control del azúcar en sangre. Cuando esta grasa se infiltra en el hígado, altera su funcionamiento. El hígado comienza a liberar glucosa incluso cuando no es necesario. Es como si ignorara las señales de la insulina. Y cuando el páncreas empieza a verse afectado, la producción de insulina se vuelve ineficiente. No necesariamente disminuye al principio, pero pierde precisión, pierde control, pierde equilibrio, y todo esto puede estar ocurriendo en alguien que aparentemente está sano. Aquí es donde muchas personas bajan la guardia, porque no hay sobrepeso, porque los análisis básicos pueden salir dentro de rango, porque no hay síntomas claros, pero el proceso ya comenzó. Y lo más inquietante es que puede avanzar durante años sin que lo notes. Ahora piensa en esto, una persona puede evitar el azúcar refinado, cuidar su alimentación, pero mantener niveles constantes de estrés, dormir mal o tener una vida sedentaria en ciertos momentos del día. Y todo eso influye directamente en la forma en que el cuerpo maneja la glucosa. El estrés, por ejemplo, eleva el cortisol, y el cortisol le dice al cuerpo que necesita más energía disponible. ¿Cómo responde el cuerpo? Liberando más glucosa en la sangre, incluso si no la necesitas, incluso si acabas de comer. Ahora súmale noches mal dormidas. El sueño regula hormonas clave como la leptina y la grelina, pero también afecta la sensibilidad a la insulina. Dormir mal, incluso durante pocos días, puede hacer que tus células respondan peor a la insulina. Es decir, el problema no es solo lo que comes, es el contexto completo en el que vive tu cuerpo. Y aquí es donde empieza a revelarse algo que cambia completamente la perspectiva. La prediabetes no es simplemente un problema de azúcar, es un problema de regulación, de comunicación interna, de cómo tu cuerpo interpreta las señales y cómo responde a ellas. Y cuando esas señales empiezan a distorsionarse, aunque sea ligeramente, el equilibrio se rompe.
Pero hay algo aún más sorprendente, y es que muchas personas activas, incluso aquellas que hacen ejercicio regularmente, también pueden desarrollar este problema, porque no todo el ejercicio tiene el mismo efecto, y no todos los hábitos saludables son suficientes, si hay errores invisibles que se repiten todos los días. En la siguiente parte, vamos a entrar en uno de los factores más ignorados, pero más determinantes en este proceso. Un factor que no tiene que ver con comer más, sino con algo mucho más sutil y que podría estar afectándote sin que lo sospeches. Hay un momento clave en este proceso, un punto en el que todo parece estar bien desde afuera, pero por dentro el cuerpo ya está luchando por mantener el equilibrio. Y ese momento tiene mucho que ver con algo que casi nadie considera peligroso: la forma en la que comes, no solo lo que comes. Porque puedes estar eligiendo alimentos saludables, pero si tu cuerpo está recibiendo estímulos constantes de glucosa durante todo el día, el problema no desaparece, se acumula. Imagina esto: desayunas algo ligero, a media mañana una fruta, luego almuerzas, después un café con algo pequeño, más tarde otra merienda, y en la noche una cena aparentemente equilibrada. Nada parece excesivo, nada parece incorrecto, pero hay un detalle que cambia todo. Tu cuerpo nunca descansa. Cada vez que comes, incluso pequeñas cantidades, se libera insulina. Y si esto ocurre muchas veces al día, el sistema nunca tiene un momento real de recuperación. Es como si mantuvieras el motor encendido todo el tiempo, sin pausas, y con los años ese desgaste empieza a notarse. Las células se vuelven menos sensibles. La respuesta se vuelve más lenta y la insulina pierde eficacia. Este es uno de los motivos por los que personas delgadas que comen sano pueden desarrollar prediabetes sin entender por qué. No es un exceso evidente, es una frecuencia constante. Ahora hay otro factor que se combina con este y lo vuelve aún más potente, y es el tipo de alimentos que, aunque parecen inofensivos, generan picos de glucosa más altos de lo que imaginas, porque no todo lo saludable es metabólicamente neutral. Por ejemplo, muchos productos integrales, cereales, jugos naturales o incluso algunas frutas muy maduras pueden elevar rápidamente el azúcar en sangre. Y si esos picos se repiten varias veces al día, el cuerpo entra en un ciclo de sobrecompensación. Más insulina, más resistencia, más desgaste. Pero aquí viene lo más importante. Este proceso no ocurre de un día para otro. Es lento, silencioso, progresivo. Y por eso pasa desapercibido. Durante años, el cuerpo logra compensar. Produce más insulina, ajusta los niveles, mantiene el sistema funcionando, aunque cada vez le cueste más, hasta que llega un punto en el que ya no puede seguir sosteniéndolo. Y ahí es cuando aparece la prediabetes, no como un inicio, sino como una consecuencia, como una señal de que el equilibrio se perdió hace tiempo. Ahora bien, hay otro elemento que acelera todo esto, incluso en personas que hacen ejercicio regularmente, y ese elemento es la pérdida de masa muscular. A partir de los 40 y especialmente después de los 50, el cuerpo comienza a perder músculo de forma natural si no se estimula correctamente. Y esto tiene un impacto directo en el control del azúcar, porque el músculo es uno de los principales destinos de la glucosa. Es el lugar donde esa energía se utiliza y se almacena. Pero si hay menos músculo, hay menos espacio para esa glucosa, menos capacidad de absorberla, menos eficiencia. Es como si tuvieras menos depósitos disponibles y la glucosa se quedara circulando en la sangre por más tiempo. Y esto con el tiempo contribuye directamente a la resistencia a la insulina. Por eso una persona puede verse delgada, pero tener muy poca masa muscular y desde afuera parecer saludable, pero metabólicamente estar en riesgo. Este fenómeno tiene un nombre que pocos conocen, pero que explica mucho de lo que está pasando hoy en día. Delgado por fuera, pero metabólicamente comprometido por dentro. Y es más común de lo que imaginas. Ahora, hay algo más que ocurre en paralelo, y que termina de cerrar el círculo. El cuerpo empieza a priorizar la supervivencia, por encima del equilibrio. Cuando detecta que las células no están respondiendo bien, aumenta la producción de insulina. Cuando hay estrés, libera más glucosa. Cuando duermes mal, altera las señales hormonales. Todo esto con un solo objetivo: mantenerte funcionando. Pero ese esfuerzo constante tiene un costo, y ese costo es el deterioro progresivo del sistema. Aquí es donde muchas personas cometen un error clave. Esperan a sentir algo, esperan una señal clara, pero la prediabetes no funciona así.
No duele, no molesta, no interrumpe tu día, simplemente avanza, en silencio. Y cuando finalmente aparece en un examen, ya lleva años desarrollándose. Por eso es tan importante entender esto antes de que sea evidente, porque cuando lo entiendes, puedes cambiar el rumbo. Y justo aquí es donde quiero hacer una pausa muy breve. Si este tipo de información te está ayudando a ver tu salud de una forma más clara, suscríbete si te gusta el video, porque lo que viene ahora es aún más importante. Vamos a entrar en uno de los errores más comunes que cometen incluso las personas que cuidan su alimentación y que, sin saberlo, puede estar empujando este proceso día tras día. Y cuando lo descubres, muchas piezas empiezan a encajar. Ese error es confiar únicamente en los análisis básicos, porque muchas personas se hacen un examen de glucosa en ayunas, ven que está dentro del rango y asumen que todo está bien. Pero ese número solo muestra una fotografía momentánea. No muestra lo que ocurre durante el resto del día. No revela cómo responde tu cuerpo después de comer, y mucho menos cómo está funcionando la insulina. Aquí es donde se esconde uno de los mayores puntos ciegos. Puedes tener una glucosa en ayunas aparentemente normal, pero estar produciendo niveles elevados de insulina durante todo el día para mantener ese valor. Es decir, tu cuerpo está haciendo un esfuerzo extra para compensar, y ese esfuerzo no se ve en el examen tradicional. De hecho, hay personas que pasan años con este tipo de compensación, hasta que un día el sistema simplemente no da más. Y ahí es cuando la glucosa empieza a subir. Pero para ese momento, el problema ya lleva tiempo desarrollándose. Por eso, entender cómo responde tu cuerpo después de comer es fundamental, porque es ahí donde realmente se ve el comportamiento del metabolismo. Y aquí aparece otro detalle que pocas veces se menciona. No todas las personas reaccionan igual a los mismos alimentos. Lo que para alguien es una comida equilibrada, para otra persona puede generar un pico importante de glucosa. Esto depende de muchos factores: genética, microbiota, nivel de actividad, masa muscular, calidad del sueño. Cada cuerpo interpreta los alimentos de manera diferente, y por eso, seguir una dieta saludable de forma general no siempre garantiza un buen control metabólico. Ahora bien, hay otro punto que suele pasarse por alto, y que está directamente relacionado con la edad. A partir de los 55, el cuerpo cambia su forma de procesar la glucosa, no de forma drástica de un día para otro, sino de manera progresiva. Las células se vuelven menos sensibles. La respuesta a la insulina se ralentiza y el páncreas necesita trabajar más para lograr el mismo efecto que antes. Es como si el sistema empezara a perder precisión, y esto, combinado con los factores que ya hemos visto, crea el escenario perfecto para que aparezca la prediabetes, incluso en personas sin sobrepeso. Ahora piensa en esto: 2 personas, misma edad, mismo peso. Una mantiene su masa muscular, duerme bien, tiene pausas reales entre comidas y gestiona el estrés. La otra come frecuentemente, duerme mal, vive con tensión constante y tiene menos músculo. Por fuera, pueden parecer iguales. Por dentro, son completamente diferentes. Y esa diferencia es la que define el riesgo real. Aquí es donde todo empieza a tener sentido. La prediabetes no es una consecuencia directa del peso. Es el resultado de múltiples factores que poco a poco alteran la forma en la que el cuerpo regula la glucosa. Y cuando esos factores se acumulan, el equilibrio se rompe. Pero hay algo importante que debes saber: este proceso no es irreversible. De hecho, en esta etapa, el cuerpo aún tiene una enorme capacidad de recuperación. Pero para lograrlo, necesitas actuar con intención, no con cambios extremos, sino con ajustes precisos, en los puntos que realmente importan. Por ejemplo, espaciar las comidas para darle al cuerpo momentos reales de descanso. No se trata de dejar de comer, sino de permitir que la insulina baje entre una ingesta y otra. Otro punto clave es priorizar la masa muscular. No solo hacer ejercicio, sino incluir estímulos que realmente ayuden a mantener y desarrollar músculo. Porque cada gramo de músculo que conservas es una ventaja metabólica. También es fundamental observar cómo reaccionas a ciertos alimentos. No todos te afectan igual, y aprender a identificar cuáles generan picos más altos puede marcar una gran diferencia. El descanso es otro pilar que no se puede ignorar. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad metabólica. Y el estrés, aunque muchas veces se normaliza, tiene un impacto directo en tus niveles de glucosa.
Reducirlo no es opcional, es parte del tratamiento. Ahora bien, todo esto puede sonar como muchas cosas al mismo tiempo, pero en realidad no se trata de hacer todo perfecto, se trata de entender y ajustar, porque cuando entiendes lo que está pasando, las decisiones se vuelven más claras, y lo que antes parecía confuso, empieza a tener lógica. La clave no está en hacer más, está en hacer mejor. Y ahora que ya sabes por qué ocurre esto, la pregunta cambia. Ya no es ¿por qué me está pasando? Ahora es ¿qué puedo hacer a partir de hoy para cambiarlo? Porque la prediabetes no es una sentencia, es una advertencia, una oportunidad, un momento en el que aún estás a tiempo. Y si decides actuar, tu cuerpo puede responder, puede adaptarse, puede mejorar, solo necesita las condiciones correctas. Si este contenido te ayudó a entender algo que antes no veías con claridad, suscríbete si te gustó el video. Porque muchas veces la diferencia entre enfermar y mantenerse saludable no está en lo que parece evidente, está en lo que nadie te explicó a tiempo.